Buenos días, hoy vamos a hablar del libro Las raíces de nuestra historia, de Atapuerca al Neolítico, escrito por José Carlos Díez Fernández Lomana y José Antonio Rodríguez Marcos. Entonces lo que vamos a hacer es hablar un poco del libro y resumirlo también. Bueno, los autores son profesores de prehistoria de la Universidad de Burgos y el libro es está editado en el año 2009, es decir, no es tan actual, pero lo más interesante que tiene, pienso yo, es la discusión sobre las fuentes, sobre lo que se ha encontrado, sobre cómo se identifica un resto, cómo se identifica otro, cómo lo que se tenía por entendido hasta ahora o lo que se tenía por sabido sobre algunos aspectos de la prehistoria ha cambiado o cambia ligeramente con nuevos hallazgos que se hacen, y cómo hay que poner todo al final pues en tela de juicio, como hace la ciencia, por lo menos la ciencia mínimamente honesta. En el prólogo ya empieza hablando de cómo la historia pues le gusta a mucha gente, pero la historia como espectáculo, no hay tanto, hay mucho interés en documentales que son muy espectaculares y te muestran imágenes muy tremendas, pero poco como dice aquí, en la secuencia de los hechos, en el análisis estructural de las sociedades o en el estudio contextualizado de los acontecimientos y de los individuos. Bueno, pues yo pienso que tiene razón. Luego mete una frase bastante crítica, un párrafo bastante crítico a raíz de lo que acabamos de decir. Dice: no está mal que la historia se convierta en espectáculo, lo lamentable sería que fuera solo eso, espectáculo, aunque tal vez muchos lo agradecerían. Cuanto menos y peor se estudie científicamente el pasado, más fácil será manejarlo. Los manipuladores de la opinión pública lo saben muy bien. Por eso recurren con frecuencia a la historia como espectáculo y panfleto para dar cobertura pseudocultural a sus consignas culturales y proclamas políticas. Bueno, esto lo podemos ver cualquier digamos adoctrinador de los que pululan tanto hoy en día, y no solo en la política, pues es una buena muestra de esto. Bien, en fin, empieza hablando de generalidades sobre la prehistoria, diciendo que que en el comienzo suele hacer coincidir la prehistoria con la aparición de las primeras herramientas. Claro, esto varía con el tiempo, porque claro, cuando de repente se encuentran herramientas más antiguas de las que se conocían, entonces pues ya hay que cambiar todas las cronologías. Parece ser, según cuenta aquí el libro, que los más antiguos útiles aparecen en el este de África, en el sitio etíope Kadagona, y que tienen unos 2,6 millones de años, pero que no es imposible que se encuentren otros más antiguos. De hecho, de ahí todo el cambio de cronologías y tal, ¿no? Y el final de la prehistoria se hace coincidir con la presencia de documentos escritos. Bueno, claro, esto es una convención, y también pues cambia según regiones o grupos. Hay sociedades que hasta los siglos XV y XVI no empiezan a escribir, a dejar constancia de acontecimientos por escrito, e incluso en la actualidad pues hay hombres que viven en ambientes extremos que son ágrafos, que no han desarrollado escritura. Claro, entonces decimos, ¿qué? ¿Y esos pueblos son prehistóricos? Bueno, pues claro, la palabra prehistórico, decir que hoy en el siglo XXI alguien es prehistórico parece muy fuerte, ¿no? Muy peyorativo. Entonces, ¿cuál es la solución? Suele hacerse coincidir la prehistoria solo con la etapa en la que no existen pueblos cercanos con capacidad para escribir sobre ellos con objetividad y sobre los cuales la única fuente de conocimiento venga de la mano de la arqueología. A esto podríamos añadir pues todo esto que se ha dicho sobre los íberos, ¿no? que tenían un lenguaje escrito, pero que al no haberse descifrado por el momento, pues se les sigue incluyendo como pueblo prehistórico. Incide también el libro en lo importante de los estudios interdisciplinares. La arqueología consigue sus mayores éxitos cuando se junta con otras disciplinas como la biogeología, bioquímica, paleontología, etc.
Bueno, después hace como una, digamos, periodización de la prehistoria. Incluso empieza desde antes del hombre, ¿no? La existencia abiótica, para luego pasar a hablar ya de los primeros primates que aparecen en el Mesozoico, en lo que aquí llama el Paleoceno. Es verdad que en otros manuales el Paleoceno ya aparece como un periodo dentro del Cenozoico. Bueno, está abierta la discusión. Hace unos 70 millones de años. Las primeras formas arborícolas, nocturnas e insectívoras similares a las actuales musarañas, me parece que son los primeros organismos que aparecen en aquella época, y los primates pertenecen a la familia Hominoidea, que incluyen en la actualidad a los humanos, a los orangután, a dos especies de chimpancés y al gorila, aunque hay autores que incluyen en este grupo a los siamán y a los gibones. Parece que aparecen estos hominoideos en el Mioceno y como ya se sabe, gorilas, chimpancés y humanos tienen una similitud genética muy grande. Y el antepasado común parece ser que todo indica que viviera hace unos 7 millones de años en África Oriental. Muy interesante también que la consideración de fósiles de primates superiores que muestran claramente evidencias de andar erguidos son los homínidos, ¿no? Y los que ya tienen un desarrollo cerebral manifiesto son los homos. Entonces, esta diferencia homínidos-homos, que muchas veces no está clara y de hecho se solapa, pues el autor o los autores la ubican aquí, como acabo de decir, cuando hay claras evidencias de andar erguidos como bípedos, se llaman homínidos. Cuando ya el cerebro presenta una actividad grande e importante, se les llama homo. El Homo sapiens, que es nuestra especie, aparece hace unos 200.000 años, que es poco, si tenemos en cuenta estas edades de las que estamos hablando. Y bueno, también especifica algo muy interesante, que es que el término raza no es apropiado, ya que se basa en aislar diferencias y darlas un valor excesivo para su importancia biológica, ¿vale? O sea, que las diferencias son tan mínimas que ni siquiera es relevante hablar de raza. Los prehistoriadores subdividen en diferentes periodos según la materia en la que hacían sus principales armas y herramientas las sociedades, con lo cual volvemos a hablar de los útiles. De hecho, se le llama paleolítico, piedra antigua, a los grupos que tallan la piedra, y neolítico, que es piedra nueva, a los grupos que la pulimentan, pero hay mucho más que eso. Luego ya vendrían los metales, el calcolítico, bronce y hierro, y también es importante conocer que los nombres cambian según las regiones, aunque se utilizan 4 fases cronológicas fundamentales y que más o menos todos los manuales coinciden en ellas. Hay un paleolítico inferior, medio y superior, y luego un epipaleolítico. Con 4 fases técnicas: el modo 1, que es el oldubayense, el modo 2 o achelense, el 3 o musteriense y el modo 4 o laminar, cuando, digamos, culmina este paleolítico y comienza el neolítico. También ahí habría que hablar de que acaba el Pleistoceno y empieza el Holoceno hace unos 12.000 años, pero eso ya más adelante. Los modos 1 y 2 se desarrollan durante el Paleolítico arcaico e inferior, y el 3, que hemos dicho que es el musteriense, es el típico del Paleolítico medio, siendo el sitio francés de Le Moustier el lugar epónimo. El Paleolítico superior y el epipaleolítico tallan la piedra dentro del modo 4 o laminar, que es de los útiles de piedra muy pequeños en tamaño y, digamos, muy simples en su construcción, pero muy precisos a la vez. A los grupos epipaleolíticos, que adquieren parte del repertorio económico del neolítico, como por ejemplo la domesticación animal, se les denomina mesolíticos, que sería esa etapa intermedia. El límite final del Mioceno coincide con el desecamiento del mar Mediterráneo hace unos 5 millones de años, y además es el inicio del Cuaternario, que se subdivide a su vez en Plioceno
y Holoceno. El Plioceno, para algunos todavía es Cenozoico, en otros manuales, pero bueno, aquí lo incluyen dentro del periodo cuaternario. Bien, entonces repetimos, lo del periodo cuaternario, según este manual, se divide en Plioceno de 5 a 1,8 millones de años, en Pleistoceno de 1,8 a 10.000 años, 12.000 años, y el Holoceno desde esos 12.000 años hasta la actualidad, en la que nos encontraríamos pues, en una fase interglaciar. Durante el Plioceno y el Pleistoceno se producen unos cambios muy bruscos de humedad y temperatura, se generalizan definitivamente fases glaciares e interglaciares alternas, que duran unos 100.000 años cada una, por cambios en la órbita terrestre y en la circulación de las masas de aguas en los océanos. También influyen el cierre de grandes sismos, como el de Panamá, y la gran extensión de los casquetes polares. Hay en Europa, ya digamos acotando la geografía, hay 5 grandes periodos glaciares en el cuaternario, que son el Donau, el Günz, el Mindel, el Ries y el Würm, que son, digamos, la última de esas glaciaciones. En general, en los periodos fríos se amplían las estepas y no es infrecuente que entren en la península antepasados de los renos y otros mamíferos propios de condiciones frías. De ahí que se hayan encontrado restos de animales que en la actual climatología pues no serían autóctonos de aquí, desde luego. Por contra, en los periodos más benignos la vegetación amplía su extensión, las masas de agua son frecuentes y hay una gran diversidad de árboles y de animales propios de tales ambientes. La actual situación terrestre es un periodo que se llama periodo de Bruns, en la que los minerales de hierro y las brújulas siempre se orientan hacia el norte, aconteció hace unos 780.000 años. Y no es extraño que cambien en algún momento del tiempo. Un manuscrito puede leerse cientos de veces por centenares de personas, pero nunca puede excavarse 2 veces la misma tierra y el mismo objeto. Por eso es tan importante la documentación en prehistoria. Es, digamos, la búsqueda de fuentes y su documentación lo más precisamente posible es lo que nos hace capaces de desentrañar este periodo tan larguísimo y tan complejo. Muy bien, el segundo capítulo sigue digamos, explicando el paleolítico y el movimiento de estos homínidos. Se llama de África a Europa, de hecho, y comienza con el proceso de hominización, algo muy de manual, ¿no? Entre 7 y 4 millones de años debieron surgir toda una serie de bípedos que explotaron el nuevo nicho de espacios abiertos que se extendían por África. No nos han dejado herramientas de piedra y por tanto sus instrumentos serían similares a los de los primates actuales: ramitas para comer termitas, piedras para abrir nueces, hojas para absorber el agua y utensilios similares. Sin duda, con tales manos libres podían llevar palos con más asiduidad para amenazar y golpear. Entre los 4 y los 2,5 millones de años se forman dos grandes grupos muy distintos, aunque ambos de cerebro mayor que el de los chimpancés. Uno de ellos es grande en tamaño, tiene muelas enormes para masticar alimentos duros como semillas, tubérculos, frutos coriáceos. En este grupo hay varias especies que se engloban dentro de un mismo género, los Paranthropus. Paranthropus quiere decir similares al hombre, los cuales ocuparon el este y el sur de África hasta poco antes de 1 millón de años. Es probable que su desaparición esté relacionada con una excesiva dependencia de los nutrientes de la sabana. Otro grupo de homínidos formado en esta época primitiva, de 4 a 2,5 millones de años, está constituido por el género Australopithecus. Australopithecus quiere decir monos del sur, y están caracterizados por su gracilidad en comparación con los Paranthropus. Su dieta es mucho más diversificada, comen proteínas de origen animal y el aspecto corporal es más similar al del chimpancé. Su aparato masticador no es tan potente como en otras especies y prefieren los ambientes boscosos. Hace unos 2,5 millones de años el Australopithecus comenzó a fabricar herramientas de piedra
esquirlas de filo cortante, sobre todo, que es lo que llamamos lascas, lo que se conoce popularmente como lascas. Se inauguraba la tecnología y el consumo de proteínas cárnicas gracias a estas lascas cortantes que podían cortar pieles muy duras de animales. Se abandonan las dietas frugívoras, se van abandonando paulatinamente, o al menos no se come solo esto, y que son más características de los chimpancés, y se va incorporando la carne animal a gran escala. Gracias a esos nutrientes animales se modifican el cuerpo y el cerebro también, crece el cráneo y se reducen los aparatos digestivos, adecuándose al consumo de alimentos ricos en aminoácidos y proteínas. Abandonaremos progresivamente el medio boscoso, poco adecuado para obtener presas grandes, e ingresaremos con asiduidad en los espacios abiertos de la sabana. Aquí también habla el libro del matrimonio Leakey, de Mary y Louis Leakey, que fueron, digamos, unos paleontólogos clave encontraron y estudiaron una serie de restos clave para entender la prehistoria tal como la conocemos hoy. Entre los años 60 y 61 encontraron los restos del Homo habilis en Olduvai, en el valle de Olduvai, la garganta de Olduvai, que es hoy localizada en Tanzania. Aparece este primer representante del género Homo, capaz, ya digo, de fabricar sus propias herramientas, y de ahí que se le llame habilis. Su volumen cerebral aumenta, pero sigue siendo un primate de estatura y vida corta, que pasa la mayor parte del tiempo en los árboles, ocultándose de los predadores. La sabana, sin embargo, le está ofreciendo grandes oportunidades para alimentarse de carne. Y además, los cambios climáticos provocaron la desaparición de especies y la radiación adaptativa de los homínidos, generándose nuevas formas que intentaron adaptarse a las cambiantes condiciones del clima y alimento. Así que son factores combinados los que provocan la desaparición de especies y la aparición de otras nuevas. El Homo habilis evoluciona en África hacia formas más gráciles que se conocen con el nombre de Homo ergaster, y luego el Homo rhodesiensis, y luego esto ya todo en el Pleistoceno medio. Más tarde, hace unos 200.000 años, surge el Homo sapiens, que da unidad genética a todos los seres humanos, que es el ser humano actual. Sin embargo, en Asia es diferente. Surgen al principio formas similares al Homo habilis, como el Homo georgicus, y luego homínidos más robustos y de cráneos alargados, denominados Homo erectus. Bien, en Europa el primer homínido es el denominado Homo antecesor, que será sucedido en el tiempo por el Homo heidelbergensis y el Homo neanderthalensis más tarde. Hace unos 30.000 años los neandertales desaparecen de Europa y de parte de Asia. Lo mismo acontece poco después con los últimos grupos de Homo erectus de Asia sudoriental, dejando su lugar a las bandas de Homo sapiens. América y Australia solo han conocido nuestra actual especie. Hace unos 2 millones de años un grupo de homínidos abandonó el continente africano, comenzando así la colonización de Eurasia, y su ingreso se hizo a través del paso natural existente al noreste, por la actual península del Sinaí. No hay ninguna prueba a favor, y esto desmiente las viejas teorías del paso de Gibraltar, de que hubiera esa salida marítima. Ni es ni por Gibraltar, ni por Sicilia, ni siquiera por el este de África, ¿no?, en el estrecho de Yemen. La inmensa mayoría de los primates evitan pasar por ríos o masas de agua. Una gran crisis climática posteriormente, manifestada por la reducción de los bosques y la ampliación de las sabanas, estaba teniendo lugar en esos momentos. La disminución de los niveles de humedad y la formación del Sáhara precipitó el movimiento de las manadas de ungulados, es decir, gacelas, antílopes y otros animales similares, y consiguientemente de todos aquellos animales que se alimentaban de dichos ungulados y de las plantas asociadas a ambientes más cerrados o boscosos. Algunos grupos humanos van a desplazarse en todas las direcciones. Se produjo entonces un cierto aislamiento entre poblaciones que tendrá consecuencias para el futuro, y los grupos humanos que salieron de África desarrollaron morfologías anatómicas diferenciadas respecto a los homínidos que quedaron en el actual continente negro. Hemos hablado antes del Homo georgicus, y ahora volvemos ahí a Georgia, porque entre las ruinas de una fortaleza medieval que estaba localizada en Manisi,
ahí en Georgia, se han excavado esas ruinas y se han encontrado restos de homínidos muy interesantes de una edad de 1,8 millones de años. 4 tipos de homínidos específicamente, encajados entre el Homo habilis y el Homo erectus. Y el homínido que ocuparía toda Asia hasta la llegada de nuestra especie es el que deriva de aquí, que es el Homo sapiens. Bien, muy curioso es que entre los restos humanos de Manisi hay un cráneo de un viejo que vivió sin dientes muchos años. Entonces, aquí es muy peculiar que se aprecia un grado de humanidad ciertamente importante, porque tuvo que ser lógicamente ayudado por sus congéneres para alimentarse, ya que no podía usar sus dientes, y sin embargo vivió varios años sin dientes. Es decir, que ya se produce esa ayuda al que no puede realizar ciertas funciones y se le ayuda a sobrevivir en un ambiente tan hostil, ¿no? Bien, los homínidos de Manisi no tienen clara continuidad ni arqueológica ni antropológica hacia Occidente, eso todavía está en estudio, pero un vistazo a cualquier mapa físico de la zona de Georgia puede servirnos, porque es manifiesta la gran barrera geográfica que representa el Cáucaso por el norte y el istmo de Estambul por el este, o sea que no es fácil esa expansión hacia el este. Bien, para estos homínidos no olvidemos que descendientes de unos primates arborícolas y que aún no controlan el fuego, las rutas hacia el sur siempre fueron más cómodas que hacia el norte. Sudáfrica fue ocupada antes que el norte de África e Indonesia antes que Siberia. El movimiento de los ungulados y otros mamíferos en el sentido este-oeste por el continente euroasiático hacia el 1,5 millones de años influye en este movimiento de los homínidos también, de los homos. Caprinos, bovinos, cánidos desconocidos en Europa y de clara procedencia asiática van llegando al Mediterráneo. Los homínidos que hasta entonces vivían en la zona asiática seguirían los rebaños de animales hacia el oeste por el norte del Cáucaso y después ya hacia el occidente, en Bulgaria, se encontró la cueva de Kozarnica, en el norte de Italia en Monte Pogliolo, en el centro de Francia Pont de la Pau y Sorellac, y en la Costa Azul también en Francia Bayonnet. Son los hallazgos de la temprana ocupación de Europa. No se encuentran restos humanos, pero sí se encuentra piedra trabajada, muy similares al modo tecnológico 1, el oldubayense, digamos que está datado ese modo oldubayense en 2 millones de años. Pues ya aparecen 1 millón de años más tarde una industria lítica muy similar en algunos puntos de Francia. El retraso tecnológico de estos conjuntos europeos podría explicarse quizás apelando a una emigración de homínidos previa a la intervención del achelense, que el achelense, digamos, se desarrolla en África, en la zona de Etiopía, Kenia, hace 1,5 millones de años, pero estos homínidos habrían emigrado de África antes de ese cambio al achelense y por eso siguen desarrollando industria oldubayense en Europa posterior al achelense, porque ellos nunca conocieron esa industria achelense. Era una tecnología simple pero muy efectiva y la mantuvieron mientras ocupaban las zonas meridionales de Eurasia. Habría que esperar otro 500 000 de años, en torno a los hace, digamos, 600.000 años, para que veamos instalarse en nuestro continente la industria achelense, el modo achelense, mucho más tarde, como ya decimos, que en África. Los homínidos siguieron buscando las áreas templadas del continente euroasiático y se van moviendo hacia los extremos más meridionales, que son los de clima más benigno. Aquí en el sur de España, pues en la depresión de Guadix-Baza todo eso estaba comunicado con el mar. Entonces en el Mioceno el relleno es continental
a partir del Mioceno y forma unos depósitos muy extensos de entre 1 y 3 millones de años en ambientes lacustres y palustres que han conservado muy bien fósiles de animales extintos, y de ahí que podamos conocer también esta fauna. Hablamos también, o habla también el libro del hombre de Orce, el polémico, controvertido hombre de Orce, sobre el cual afirma que pocos en la actualidad le siguen manteniendo la humanidad de dicho fragmento de cráneo, porque bueno, parece ser que es un équido. La conclusión a la que se llegó es que era de un équido, aunque no todo el mundo apoya esa tesis. De lo que nadie duda es de la gran potencialidad de las cuencas del Guadix y de Baza para albergar las más antiguas evidencias de la presencia humana en Europa. En el yacimiento de Fonelas P1, que está muy cerca de Guadix, hay un rico conjunto osteológico con varias especies de cánidos, hiénidos, linces, leopardos, féridos, mustélidos. No hay restos humanos, pero es un candidato a que en algún momento se hallen los restos humanos más antiguos de Europa, incluso más que los de Atapuerca, posiblemente. Bueno, así se confirmaría que en Iberia habría habido una forma similar al Homo georgicus, de Georgia, ¿no? Más resolutivos están resultando otros dos yacimientos granadinos, que es la cuenca de Baza, al noroeste de Fonelas, que demuestra sin duda que los homínidos ocupaban el sur peninsular. El yacimiento de Barranco León, en el que se encuentran pequeños cuchillos de filo continuo o denticulado, que da también de modo tecnológico oldoayense. Aparte de los yacimientos citados, los restantes hallazgos arqueológicos de España que se atribuyen al Pleistoceno inferior presentan grandes dificultades de validación e interpretación. En varias terrazas altas del área zamorana se encuentran conjuntos de artefactos líticos muy primitivos, en concreto en la zona de Toro y Monfarracinos, y pudieran ser quizás las más antiguas huellas de presencia humana en Castilla y León. Aportan algo más de verosimilitud algunos hallazgos realizados en Cataluña, en las terrazas fluviales del río Ter, que permite ver cambios en los repertorios técnicos y formales. Las industrias se realizan sobre todo en cuarzo, pero también hay cuarcitas, materiales muy duros y muy resistentes, muy útiles. En Valparadís, en Terrassa, se han encontrado piezas de industria de cuarzo, sílex y lignita, del Pleistoceno inferior, es decir, cerca del 1.000.000 de años, pero no se ha demostrado que la rotura de las piezas líticas sea de innegable autoría humana. Cerca de Tarragona, La Boella, un yacimiento en el que se han encontrado piezas del 1.000.000 de años, 800.000 años, y eso sí que no tienen duda, estas piezas no hay duda de que son de autoría humana. Bien, el tercer capítulo habla ya, nos metemos en las cuevas de Atapuerca y empezamos por los primeros hallazgos. En 1976, Trinidad de Torres Pérez Hidalgo vino a Burgos para recuperar restos de osos en la trinchera del ferrocarril de Atapuerca. Trino había estado en Sabadell y el paleontólogo Villalta le había mostrado en el Instituto Miguel Cruzafont distintos restos de úrsidos extraídos en los años 60 del pie del sitio Grandolina. Estos lugares permanecían abandonados, con las arcillas de las cuevas ocupando buena parte del suelo y usados tan solo para prácticas militares. Diferentes piezas esqueléticas de unos humanos muy antiguos aparecieron, que eran heidelbergensis, y lo que vino a continuación es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Aguirre demanda un proyecto al ministerio que le es concedido en el año 78, y acomete un plan a largo plazo que comienza a dar sus principales frutos en el año 92, que es cuando se recupera un cráneo casi completo y en sedimento no revuelto dentro de la sima de los huesos, y ahí es cuando realmente se producen estos hallazgos tan importantes que resultaron ser los más antiguos de Europa. Otra parte de los yacimientos de Atapuerca, llamada la trinchera del ferrocarril, ahí se observan unas terrazas que nos indican por dónde discurría el agua en cada momento, y tienen gran importancia ya que en esas terrazas es donde los seres humanos encontraban buena parte de las materias primas que usarán para confeccionar sus instrumentos líticos, es decir, sobre todo el sílex
cuarcitas, cuarzos y areniscas. Toda esta sierra está, digamos, rellena, está trufada de cavidades, es modelado kárstico, y es el río Ranzón el que ha provocado buena parte de esos yacimientos. Como sabemos, el modelado kárstico se produce por un proceso conocido como carbonatación, en el que el agua se mezcla con el dióxido de carbono y produce una reacción que disuelve la caliza. Y en estas cuevas, además de su larga prehistoria, fueron usadas también como refugio desde la época romana y luego sirvieron como sitios de turismo y ocio, como se puede ver por los grafitis, ¿no? que han quedado ahí en esas paredes de las cavernas. Y tantos hoyos que se han hecho y tierras revueltas por, digamos, arqueólogos aficionados, ¿no? El ferrocarril además destruyó mucho, pero es también verdad que descubrió mucho. Son bastantes los yacimientos arqueológicos de Europa que se han descubierto precisamente gracias a las grandes obras públicas ligadas a la industrialización de los países, ¿no? Bien, en la cima del Elefante, otro lugar de la Sierra de Atapuerca, se han obtenido restos de 1,2 millones de años, aplicando los métodos de datación cosmogénicos. En concreto, lo que se mide es la descomposición radiactiva del aluminio y el berilio que se encuentran en los cuarzos y cuya desintegración se realiza con una constante conocida. Se puede conocer el momento en el que la luz solar dejó de incidir sobre los cuarzos, ya que habían entrado en la cueva y se habían enterrado, y ahí la posibilidad de datarlos, ¿no? De la fase 2, de la cima del Elefante, aparecen, de la fase 2 del enterramiento, nos referimos, aparecen industria lítica del modo 2, del acheliense, y del tercero, y restos faunísticos como caballos y rinocerontes. Retomando los niveles más antiguos, aparecen especies como el macaco, como el castor, como el hipopótamo, ciervos gigantes, linces, leopardos, etc. Gamus, realmente abundante, una fauna realmente abundante. Es decir, que esto nos sugiere que la fase inferior del Elefante se formó en un clima cálido y húmedo, más propio de los trópicos o de la zona intertropical que del actual clima mediterráneo o mediterráneo continentalizado, que es el que ocupa la mayor parte de la península ibérica. Todo parece indicar que los grupos humanos cazaban animales de talla pequeña y mediana y que realizaban un acceso temprano sobre animales de talla grande, sin que sepamos si la carne de estos grandes ungulados se obtenía mediante la caza o el carroñeo. Hay otros niveles, niveles inferiores, en los que aparecen coladas detríticas. Estos corrimientos de tierra, claro, impiden saber si un resto es precisamente de ese sitio o de otro sitio cercano. Pero si vamos al nivel 4 de Grandolina, se observan un conjunto de ocupaciones muy breves por parte de homínidos que merodeaban por el exterior de las cuevas y solo entran para guarecerse o comer algún animal con tranquilidad, por lo que se confirma una vez más esta tesis de que eran especies que vivían sobre todo al aire libre, más que dentro de las cuevas. El uso de las cuevas es más bien accidental, ¿no? Las exiguas piezas arqueológicas solo permiten una atribución provisional al modo tecnológico 1. También aparecen restos de hienas que son responsables de la mayoría de los huesos mordidos que aparecen por todas partes, ¿no? Jordi Rosell explica que la presencia de los animales en las cuevas pasa por considerar que muchos de los herbívoros cayeran por una sima que actuara como trampa natural, sin que descartemos esporádicas aportaciones por carnívoros y homínidos. Y la muerte de los carnívoros en la cueva por procesos tan frecuentes como la hibernación de los osos. Hay otro estrato, que el llamado estrato Aurora, y en el nivel TD6, está datado entre 0,8 y 0,9 millones de años,
La sequía aumenta al principio y disminuye al final del nivel, y las condiciones templadas en general dan paso a un ligero deterioro climático. Las dehesas y los bosques bajos y de galería conforman el paisaje primordial, con manchas de agua, ocupada por una banda de Homo antecesor. Y se observan también sus presas, ¿no? Mamuts, jabalís, rinocerontes, grandes toros, bueno, todos estos grandes animales que poblaban la península entonces. Aunque también comen vegetales, por supuesto. De este estrato aurora lo más llamativo es la recuperación de numerosos restos humanos, hasta el punto que sirvieron en 1994 para encontrar esos primeros hallazgos de Homo antecesor, que es cuando se confirmó la presencia de homínidos en Europa anteriores a los 800.000 años. Su trono de antigüedad ha sido desbancado por unos restos hallados en la cima del elefante, pero la importancia de todos los restos hallados en la Gran Dolina, la presencia de más de un centenar de piezas que corresponden a 9 individuos, hace que estos restos o que esta Gran Dolina siga siendo el lugar más importante para definir cómo eran estos primeros paleopobladores que llegaron a Europa. Homínidos no muy altos, con frontal prominente, de cerebro de poco más de 1000 centímetros cúbicos, y que fuera de Atapuerca solo el yacimiento de Ceprano en Italia aporta restos de este mismo del Homo antecesor. Aparecen claras señales de antropofagia. Gran Dolina es hoy por hoy el más antiguo caso de canibalismo documentado en el mundo. Y bueno, esto de la antropofagia tuvo que vencer al principio numerosos obstáculos científicos e ideológicos, ya que implicaba admitir que tales prácticas abominables, dice aquí en el libro, fueron exitosas para el género humano. Lo cierto es que el canibalismo de Gran Dolina no parece que estuviera motivado por el hambre o por la necesidad, ni que hubiera nada ritual o simbólico, ¿no? No encontramos pruebas de respeto, pero tampoco podemos asegurar que no existieran. Ahora, la cima de los huesos contiene yacimientos de muy distintas épocas y características. Hay zonas con ocupaciones humanas de la prehistoria reciente, pasillos decorados con motivos grabados en la edad del bronce. Alberga el mayor depósito de restos humanos fósiles que se conoce hasta ahora en el mundo, y es donde se halla en 1992 al famoso Miguelón, el cráneo más completo de un humano del Pleistoceno que se conoce. Desde 1984 se han encontrado más de 5.000 restos humanos. Solo diferentes carnívoros y ningún comedor de hierba, que es algo bastante anómalo para cualquier yacimiento arqueológico antiguo. Tampoco hay restos de carbón procedentes de hogueras, y el único instrumento arqueológico recuperado en tantos años es un bifaz de cuarcita, que es básicamente un cuchillo, un instrumento para cortar. La cima tiene forma de calcetín y nada de lo que allí cayera puede salir, entonces esto apunta a que no se trata de un lugar de hábitat, sino más bien lo contrario, un lugar de muerte, el destino final para los sedimentos y los cadáveres. Lo más sencillo es considerar que muchos osos murieron durante la hibernación en las salas aledañas y que sus cadáveres fueron arrastrados por corrientes de agua y fango hasta el fondo de esta cima, que ya decimos que tiene forma de calcetín. Los humanos se cree que fueron llevados a la cueva, a una sala aledaña a la cima, por otros humanos, como medida de limpieza o incluso con un primitivo sentimiento trascendente. La acumulación de cadáveres humanos debió ser un hecho muy puntual en un breve espacio de tiempo. No se sabe lo que ocurrió con exactitud, pero hay claro aire de familia entre los distintos especímenes, que eso sugiere una mortalidad de tipo catastrófico, por ser muy casi simultánea. Hay 28 esqueletos bastante íntegros, representados por todas sus piezas anatómicas desarticuladas, desde pequeñas falanges de los dedos de los pies hasta los huesos del oído medio, el martillo y el estribo. Esto evidencia que se tiene en la prehistoria ya una conciencia de la muerte. Los homínidos hicieron esta acumulación y ya sabían que esos muertos ya no volverían a estar nunca más con ellos. Los introdujeron en las entrañas de la tierra que los alimentaba y sobre la que vivían. El Homo heidelbergensis es la población más abundante y completa que existe de la especie. Los homínidos de la cima eran altos y corpulentos,
y tienen grandes rebordes óseos sobre las órbitas. También nos demuestran los restos que eran frecuentes los alumbramientos en las mujeres porque se trataba de mantener el tamaño del grupo. La esperanza de vida era corta, como corresponde a esa época, no más de 35 años, y el hallazgo de una pelvis completa revela un parto más holgado que en la actualidad, y quizá por tanto la mortalidad infantil no era tan elevada como en periodos posteriores de la historia, aunque el cruce de este dato con la abundante mortalidad de hembras hacia los 16-20 años hace que se considere que los riesgos asociados con el parto fueron superiores para las madres que para los neonatos. Aunque se han documentado, sin embargo, muy pocas enfermedades. Bien, hay otra galería dentro de los yacimientos de Atapuerca, que es la llamada Zarpazos, que está situada entre la Sima del Elefante y la Gran Dolina, y en la que abundan instrumentos. Se han recuperado ahí más de 1000 artefactos, la mayoría de sílex, cuarcita, cuarzo, arenisca, y numerosos los bloques y las grandes lascas de configuración propias del modo tecnológico 2 o achelense, como bifaces y hendedores. Predominan también raederas y denticulados. Estos datos de la galería nos indican que en el lugar no se instaló un campamento de larga duración y que solo se entraba como refugio temporal o para un rápido consumo. Bien, después de analizar estas galerías y lugares de Atapuerca, el cuarto capítulo pasa a hablar del Paleolítico inferior en la cuenca del Duero Oriental. Comienza hablando del repertorio instrumental. El Paleolítico inferior se distingue del arcaico, en que los humanos desarrollan este modo 2, achelense, que hemos dicho, y comienza en nuestro área hace 600.000 años. Se caracteriza por presentar una modalidad de trabajo de la piedra basada en el empleo de percutores duros, piedras en contraposición a los blandos, madera, asta y hueso para golpear, desbaste primario haciendo saltar esquirlas de piedra una adyacente a la otra, ignorancia del concepto de simetría compleja en 3 planos, mínima planificación más allá de contados golpes del producto final, y esta industria lítica se traduce en los hallazgos de bifaces, hendedores y triedros, y grandes cuchillos de piedra. La gran invención de este periodo es el bifaz, que es una especie de navaja suiza del Pleistoceno, y existen, nos han recuperado, algunos que son pequeños de 8 a 10 centímetros hasta algunos grandes de 70 centímetros. Es más un utensilio de carnicero que de matarife, para lo cual debieron existir armas más específicas, aunque por desgracia pues apenas nos han llegado. Hay palos aguzados, usados presumiblemente como jabalinas en varios yacimientos de Alemania y Gran Bretaña. La madera aguzada de la que hablamos debía ser la principal herramienta para la caza. Muchos de los homínidos de la sima de los huesos se caracterizan por la abundancia de lesiones curadas en brazos y cabeza, tratando de subrayar que las presas son obtenidas en el Pleistoceno medio, de 780.000 a 120.000 años, mediante combate a corta distancia. Tal circunstancia no parece demasiado probable, pero es verdad que no tenemos ninguna evidencia de que existiera la caza a distancia con lanzas o arcos con flechas, cerbatanas, etc. Cosa que no debió de acontecer hasta bien avanzado el Paleolítico medio. Vamos a continuar hablando de los yacimientos sorianos de Torralba y Ambrona, son los llamados cazaderos del achelense. En el borde oriental de la submeseta norte, entre las cuencas del Duero y el Tajo y Ebro-Nalón, Ambrona tiene una datación inferior de entre 314 y 360.000 años, mientras que Torralba es algo más moderno, 240.000 a 200.000 años. Es interesante la controversia sobre el momento en el que se produjo el descubrimiento de una gran acumulación de restos de elefantes, rinocerontes, caballos, llamos, etc., junto a instrumentos de caliza, sílex y cuarcita. El repertorio instrumental, la variedad de materias primas y los métodos de extracción de lascas, con técnicas como el Levallois, el discoide y el Courbevoie. Después se han hallado sitios de tránsito que tienen cierto interés por proceder de recogidas sistemáticas dentro de un proyecto de prospección
como los conjuntos de los páramos de Corcos Montemayor y del Jaramiel Esgueva. Los grupos humanos no solo se instalan en los márgenes de ríos y lagos, sino que también desarrollan ocupaciones en las mesetas elevadas, usándolas en ocasiones como taller y lugares de caza. Además, estas ocupaciones en altura se van acentuando a lo largo del Pleistoceno medio, mostrándonos así la evolución de un comportamiento que pasa del uso de los valles fluviales en un primer momento al dominio del territorio elevado, que será manifiesto ya hace unos 200.000 años. Estas conclusiones son similares a las documentadas por Marta Navazo sobre el entorno de Atapuerca años antes de que se escribiera este libro. Después se procede a estudiar o a hablar de lo que supuso el hábitat al aire libre, sobre la generalizada creencia de que los cazadores-recolectores paleolíticos vivían en cavidades, lo cual no parece en absoluto cierto. Las cuevas proporcionaron refugios temporales, lugares de estancia para el consumo e incluso, como hemos visto para el yacimiento Galería, sitios de aprovisionamiento de animales. En resumen, la imagen de la vida troglodita es errónea y solo motivada por el hecho de que los ambientes cavernarios son contenedores magníficos de las evidencias prehistóricas. Son espacios acotados en contraposición a las áreas exteriores donde los objetos arqueológicos se destruyen y se desperdigan por la acción física y química de los suelos y de los agentes que actúan en la superficie. Así, los hallazgos al aire libre suelen ser aislados y descontextualizados. El trabajo arqueológico en sitios al aire libre debe basarse, por tanto, en analizar la evolución del paisaje, reconocer las concentraciones y dispersiones de los materiales e interpretar las áreas con evidencias y espacios vacíos. Un aspecto muy llamativo de los distintos sitios adscritos al Paleolítico inferior en nuestro ámbito geográfico es la práctica inexistencia de talleres, es decir, de esos lugares en los que los homínidos se aprovisionaban de materia prima. Cuando esa materia prima es la cuarcita o las rocas que llegan con la carga de los ríos, es probable que los talleres sean de difícil visualización. Las actividades de desbaste de la piedra no se realizan en un sitio concreto, más bien en un área de gran extensión. El tradicional arado agrícola ha desperdigado y enterrado muchas de esas evidencias. Por otro lado, es muy probable que en aquellos sitios donde abundaban los afloramientos de materia prima, los grupos humanos los hayan usado reiteradamente a lo largo no solo de la prehistoria, sino también de la historia. El aprovisionamiento de sílex, por ejemplo, para hacer instrumentos solía realizarse en la cuenca del Duero, aprovechando los bloques erráticos que caen de los páramos y que son parcialmente desplazados por los ríos, depositados de esa manera tan natural en terrazas y valles. Bien, el quinto capítulo habla ya del Paleolítico Medio y empieza con una introducción muy general. El Paleolítico Medio, los sitios más antiguos conocidos de esta fase tienen una antigüedad de 350.000 años, sitios como Orignac o la Grotte Beaufret en Francia y Bolomor en Valencia, o el nivel 10 de la Gran Dolina de Atapuerca, mientras que los últimos depósitos del periodo se encuentran en Ucrania, Rumanía, Croacia y también algo en la península ibérica, claro, como los yacimientos de Gibraltar, Málaga o el área de Lisboa. Los primeros conjuntos del Paleolítico Medio fueron realizados por la especie Homo heidelbergensis. Todo el tramo central pertenece al neanderthalensis, con su típica industria musteriense, y en la fase final los neandertales eran los protagonistas de la leptolitización, que es la miniaturización con alargamiento, y especialización de las herramientas, las cuales definen el denominado Paleolítico superior a través de unos conjuntos transicionales, como el châtelperroniense o el lusiense, revelando la gran diversidad cultural que se alcanza en ese momento. Al final del Paleolítico Medio, la Tierra deja de ser un lugar común para todos los seres humanos y nos instalamos en la complejidad de las manifestaciones sociales que cambian según el bagaje cultural y la geografía, con unos bruscos cambios climáticos que van desde momentos templados hasta intensos fríos. Los neandertales pasearon por todo tipo de espacios.
hablando ya de los neandertales y otros tipos humanos, es claramente erróneo hacer una equivalencia entre tipos humanos y culturas o conjuntos instrumentales. Una especie puede desarrollar diferentes técnicas de talla, distintos bagajes materiales y distintas relaciones sociales y económicas en diferentes lugares, y distintas especies pueden converger en un mismo repertorio lítico y en similares modalidades de explotación de su hábitat y de los recursos. Ni la historia es lineal, ni la genética determina las manifestaciones culturales. En los cráneos neandertales nos muestran que tienen frente udiza y grandes arcos superciliares, que son estos arcos óseos que rodean la órbita ocular. La separación entre Homo heidelbergensis y los neandertales es bastante arbitraria, porque es mayor la diferencia temporal que la biológica. Es decir, se distinguen por la paulatina adquisición de las características neandertales propias de los denominados neandertales clásicos. O sea que esto, que son los que vivieron hace unos 40.000, 50.000 años, ¿no? De ahí un poco lo arbitrario de esta clasificación. El corte entre ambas, entre estos heidelbergensis y estos neandertales, se suele colocar, según muchos autores, hacia los 120.000 años. En el Valle de Nearden, en Alemania, es donde aparecen, estos yacimientos, estos cráneos que le dan el nombre a este homo. En la península ibérica se aparecen en el Sidrón, Asturias, Covanegra, Valencia, y la Sima de las Palomas en Murcia. Son cortos de estatura, pero muy anchos y de bastante peso corporal, sin apenas diferencias entre hombres y mujeres. La anatomía es propia de cazador-recolector: robustez, caderas anchas, mandíbula grande, sin barbilla, huesos de las cejas muy anchos, estos, como hemos dicho antes, estos arcos superciliares, y menores que en el Homo, aunque menores que en el Homo heidelbergensis. Una cara con cierto prognatismo también en la mandíbula. Es relevante el descubrimiento en ellos de genes implicados en el lenguaje, el FOXP2 del cromosoma 7, en la coloración rojiza de la piel y el pelo, el MC1R del cromosoma 16, o que poseían como nosotros el grupo sanguíneo 0, el cromosoma 19, resistente a bastantes enfermedades. También mediante los estudios genéticos se han reconocido que los neandertales pudieron dejar de mezclarse con los antepasados de los sapiens hace unos 400.000 años, por lo que los posibles cruzamientos que existieran cuando se encontraron de nuevo en Europa hace unos 35.000, 40.000 años no darían descendencia viable. En cuanto a este modo musteriense, la variabilidad de las herramientas de piedra de este periodo, los instrumentos de piedra que hay, constituyen en muchas ocasiones la mayor parte de la información que tenemos sobre la mente y la organización de aquellos homínidos. El final del Paleolítico Medio presenta un escenario en el que conviven estos neandertales con los sapiens, desapareciendo los primeros sin que se sepa a ciencia cierta por qué. Nos enfrentamos a la capacidad que tenemos los humanos para convivir o no con una especie diferente a la nuestra, y también a las posibles causas para que un ser racional e inteligente con una cultura desarrollada y diversificada desaparezca de la Tierra. Claro, esto es complicado a veces de tragar porque cuestiona nuestra importancia en el escenario de la vida. Los diferentes pueblos neandertales además muestran tecnología distinta, y el por qué es objeto de debate. Se habla del clima, de la capacidad de adaptación, pero claro, es muy diversa la industria lítica. Muchos investigadores defienden que hace 40.000 años se produjo un gran salto cualitativo, quizás debido a una mutación genética, y apareció con los sapiens el comportamiento humano moderno. Esto está siendo bastante rebatido, y lo cierto es que muchos de todos estos caracteres se pueden ver ya en esos grupos neandertales. Es decir, que la visión tradicional del neandertal como un individuo medio tonto no se corresponde con la realidad. En la Sierra de Atapuerca, la Gran Dolina constituye uno de los campamentos más antiguos de Eurasia. Entre 300 y 250.000 años según unos métodos, y entre 350.000 y 400.000 años según otros, aparecen estos homínidos que parecen ser los antiguos dueños ya del ecosistema. Los carnívoros siempre acceden a lo que dejan abandonados los humanos, y no al contrario. O sea, es decir, eran ellos los dueños, ¿no?, del entorno. Las herramientas típicas son las de tamaño algo menor que en los achelenses, pero superior a las de finales de este periodo.
raederas, denticulados y también alguna punta musteriense. En la cima del elefante se dan algunos estratos que muestran un clima más cálido, hace 150.000 años, y aparecen herramientas de piedra del musteriense. Hay un gran debate sobre el momento en el que el fuego es domesticado por los grupos humanos, ya que, aunque hay evidencias muy antiguas, de más de 1 millón de años en África y de cerca de 800.000 años en el Próximo Oriente, muchos estudiosos dudan que hubiera un real control de la denominada tecnología pirotécnica y que solo era un uso de fuegos naturales y a lo sumo el mantenimiento de las llamas para la iluminación. Esto es muy relevante, muy interesante sobre el uso y el descubrimiento del fuego. Se convertirá entonces en una estrategia exclusivamente humana cuando logre formar parte de la estructura social, creando áreas de cohesión y prolongando las horas de luz para el aprendizaje y la transmisión cultural. Muchos investigadores unen el dominio del fuego con la complejidad de nuestra comunicación oral, considerando que el fuego en un hogar es el perfecto vehículo para que el lenguaje se convirtiera en el medio de expresión para planificar actividades futuras y dar explicaciones sobre los hechos pasados. El carácter atemporal y simbólico de nuestro lenguaje podría así desarrollarse en torno a una hoguera, donde el grupo intercambia conocimientos, experiencias y planes de futuro. Con la conquista del fuego se va a producir una revolución gastronómica al poder ampliar los alimentos a consumir y prolongar en el tiempo la vida media de los nutrientes, haciendo menos dependientes a los humanos del éxito de la caza o recolección del día a día. También, siguiendo con la presencia humana en Atapuerca, hay que hablar que la materia prima para fabricar sus instrumentos es clave para la elección del sitio que quieren habitar. Todos cercanos a cursos de agua, pero incluso también a charcas, porque son lugares en los que hay caza y recolección, pero en estas terrazas fluviales, pero cerca también de dolinas frecuentadas para desarrollar diversas actividades como la caza, la recolección, la fabricación de herramientas, y sitios en superficies elevadas, como ya hemos dicho antes, como los páramos, en donde observan y controlan los movimientos de los animales y en donde se obtienen recursos como leña y vegetales. En otros yacimientos cercanos, como el de Valdegoba y Prado Vargas, se observa industria lítica de método discoide y Levallois. Y otra evidencia importante de Valdegoba procede de la presencia de unos cuantos trozos de ocre que debieron ser aportados por los neandertales a la cueva. Generalmente el ocre es interpretado de acuerdo con paralelos etnográficos de cazadores-recolectores subactuales dentro de la esfera artística y simbólica por su capacidad para colorear el cuerpo y los objetos. Si esta interpretación es cierta, los rituales o adornos personales ya estarían en pleno desarrollo entre los grupos neandertales. Valdegoba es el único yacimiento de la meseta norte donde hay restos de neandertales. La estructura rondaba en unos 65, ya que no desentona con lo que conocemos de los neandertales, que es aproximadamente eso, unos 60, y gente que necesitaba casi el doble de calorías que nosotros. En cuanto al yacimiento de Prado Vargas, las características del conjunto lítico típico del final del Paleolítico Medio es que la manera de gestionar esas materias primas es muy diferente de la reconocida en los primeros momentos del periodo. Y esto evidencia que esta fase no es tan estática como se podía pensar anteriormente. Los métodos son también el Levallois, el discoide, y se usa el método Quina. Nada tiene una categoría constante, sino que todo se intercambia, se reaviva y se recicla hasta que queda inservible. Es decir, los núcleos líticos, los núcleos de piedra, se vuelven a utilizar una y otra vez hasta que ya no se puede sacar, no se puede exprimir más, ¿no? En cuanto a la cueva de la mina, aparecen mordeduras de carnívoros que siempre son posteriores a la intervención de los humanos, así que, como hemos dicho antes, eran los humanos los dueños del valle, del entorno, no al revés. La ocupación humana debió ser de corta duración y el número de instrumentos líticos pues es bastante reducido. En el abrigo de Millán, en Ortiguela, fue ocupado por los neandertales hace unos 37.000 años y es interesante esto porque en estos momentos el norte peninsular ya contaba con la presencia
de los Homo sapiens desde 3.000 años antes. Entonces, si tenemos que establecer una jerarquía, Millán es el lugar central de esta zona. Hay otro que es el de la ermita, que refleja pequeños campamentos estacionales, y el de la mina, que es un alto de caza para un reducido grupo de neandertales que explota el entorno de un valle en momentos muy concretos. Bien, continúa el libro hablando de otras áreas, de otros yacimientos en el área circundante, Palencia, Valladolid, Soria, Segovia, y en el que los grupos neandertales no parecen tener una querencia especial por un ambiente en concreto. Esto también lo podemos aplicar a los otros yacimientos de los que hemos hablado, sino que más bien podemos definir sus estrategias como variadas y complejas respecto a la ocupación, movimiento y uso del territorio por parte de estos grupos. También queda también demostrado que la reiteración de visitas a los mismos lugares, con explotación de los diferentes ambientes, diferentes recursos que van encontrando, es una constante a lo largo del periodo. Bueno, el capítulo 6 ya habla de los últimos cazadores-recolectores, ya nos vamos acercando al final del Paleolítico. Y el Paleolítico superior se inicia en Europa hace unos 40.000 años, coincidiendo con la última glaciación, la glaciación Burn, de la que hemos hablado ya. Se produce la llegada desde África del Homo sapiens, surge por evolución del Homo rhodesiensis hace unos 200.000 años, pero la separación entre las especies igualmente no está poco clara. Algunos investigadores consideran que debió de existir una mutación genética que posibilitara el pleno dominio del lenguaje oral y por tanto de la capacidad simbólica de dicho medio de expresión, pero otros autores no recurren a la biología y piensan que solo debiera argumentarse que la complejidad alcanzada por estas tribus era lo suficientemente intensa que necesitaron dotarse de vehículos de expresión más complejos y eso es lo que sirvió para identificar a unos individuos y clanes respecto a otros. Otro hecho relevante es que la convivencia de los Homo sapiens europeos con los neandertales durante quizá unos 10.000 años, hasta su desaparición, pues está cargada aún de misterio. Previamente a esa extinción, los neandertales se fueron arrinconando en la península ibérica. Aparecen en Valdegoba, en Millán, en Cueva la Ermita, en el Jarama, en Gibraltar, o en la península de Crimea. Todo parece indicar que los neandertales desaparecieron por causas propias. La explotación del espacio que comenzaron a desarrollar los humanos modernos debió realizarse de manera intensiva a nivel local, pero con grandes radios de acción en territorios extensos. La caza de grandes y pequeños mamíferos, la pesca, la recolección, el marisqueo, con esta nueva tecnología en piedra y hueso, caracterizada por largos filos y especificidad, pues hace más efectivo este acto de caza y pesca. Y los asentamientos se encuentran preferiblemente en cuevas y abrigos, o sea que van cambiando, digamos, de costumbre. Su economía sigue siendo cazadora-recolectora, pero comienzan a diversificar las fuentes de aprovisionamiento, lo que contribuye al éxito demográfico. Hay evidencias de grandes acopios de carne mediante técnicas como el secado o el ahumado, la formación de bolas de carne grasa al modo de los pemmican, de los indios de las praderas norteamericanas, que se podían consumir durante varios meses, o sea que conocen maneras de conservar la comida. Hay gran variedad de útiles, láminas, hojas, laminitas, foliáceos, puntas, raspadores, perforadores, microlitos de todo tipo. Y en este Paleolítico superior europeo se han efectuado varias divisiones para poder ordenar mejor el tiempo y los artefactos. En la península ibérica, el periodo más antiguo se denomina Chatelperroniense, fase de transición. Le sigue el auriñaciense, el gravetiense, el solustrense, el magdaleniense y el aciliense, que también es otra fase de transición. El aciliense es a veces englobado dentro del epipaleolítico, mientras que el mesolítico sería el epipaleolítico en vías de neolitización. Una de las principales características de los sapiens y de este periodo es el desarrollo del pensamiento simbólico y su plasmación en el arte rupestre y mueble. La interpretación de este arte prehistórico es muy compleja, ya no se caen simplificaciones anteriores como de que pintaban lo que cazaban exclusivamente o de que las Venus representaban diosas y tal. Se considera que no se sabe tanto como para afirmar tanto rotundamente todo eso,
Y como no comprendemos bien la mentalidad de estas sociedades, es complicado. Para algunos hay que contemplarlas en clave religiosa o mágica, ya hemos dicho, pero son los menos y no creen que existan motivaciones especiales, el arte por el arte, mientras que la mayoría piensa que hay que situarse en términos más prosaicos y terrenales. El arte refleja la acumulación de excedentes, la diferenciación social, los conflictos entre grupos, la territorialidad, la apropiación de lo cotidiano, etc. Lo cierto es que este terreno todavía caminamos sobre aguas poco seguras y es muy probable que no quisieran que su arte, no pretendieran que su arte perdurase a través de obras, ni que ellos se considerasen a sí mismos artistas, ¿no? Sino más bien como un medio de comunicación humano. En cuanto a la meseta oriental, en tiempos de Altamira, se había interpretado hasta hace poco que el área meseteña era una zona inhóspita para los primeros Homo sapiens por la elevada altitud media y por las condiciones climáticas marcadas por el frío y las reducidas lluvias y por la escasez de cavidades para desarrollar un modo de vida cazador-recolector, pero en los últimos años se han realizado importantes descubrimientos relacionados con el Paleolítico Superior que prueban la gran habitabilidad de este territorio. Eso se ve en cavidades que se localizan en las zonas de paso con el Cantábrico y en la submeseta sur también. En el periodo chattelperroniense, los neandertales dan muestras del paso de una técnica de explotación centrípeta a la longitudinal para extraer esquirlas estrechas y largas, o sea, lo que llamamos láminas, con más filo útil que los instrumentos precedentes, es decir, ya empezamos a ver aquí esa llamada industria laminar. En el yacimiento de Domingo García tiene cierta relevancia que se ha descubierto, o el hecho de que se refute esa opinión mayoritaria que existía hasta los años 70, de que las sociedades paleolíticas decoraban solamente las cuevas y los abrigos. Más bien al contrario, ¿no? De Portugal hasta Siberia se han visto manifestaciones gráficas a cielo abierto, algo muy común luego en la Edad del Bronce, pero como ya hemos dicho, estas poblaciones, las poblaciones del Paleolítico, sobre todo hasta ya muy avanzado el periodo, habitaban sobre todo al aire libre, no tanto en las cuevas. Digamos, al final del Paleolítico Superior, cuando ya estos hombres utilizan los abrigos y las cuevas como vivienda. No está de más recordar la dificultad que entraña la datación del arte rupestre. Los grabados solo pueden analizarse si hay formación de líquenes y las fechas obtenidas son siempre muy aproximadas. Para las imágenes realizadas con óxidos no hay todavía métodos muy fiables. Solo los dibujos realizados con carbón ofrecen buenas oportunidades para que los métodos químicos entren en acción. Hasta los años 80 habría que llevar al laboratorio grandes cantidades, lo que entrañaba la pérdida irrecuperable de la pintura original, pero ahora basta una mínima cantidad para que con un acelerador de masas entre en acción el método basado en los isótopos del carbono 14 y ofrecer una buena fecha de aproximación al momento de realización de la obra gráfica. Bueno, entramos ya en un periodo en el que el arte se vuelve bastante geométrico y esquemático, pero no solo, porque por ejemplo en las representaciones artísticas de la Peña de la Esteban Vela en Segovia, en Ayllón, provincia de Segovia, pues la mayor parte de los motivos son geométricos, pero también se encuentran caballos dibujados de forma muy realista. En cuanto al arte mueble, la mayor parte de los elementos son plaquetas y cantos de piedra con finas incisiones, y los momentos decorativos son sobre todo figuras geométricas abstractas con trazos paralelos en una o dos series, es decir, que ese realismo anterior, ese naturalismo se va perdiendo. Bien, el capítulo 7 se refiere al inicio de la producción de alimentos, lo cual pues lo identificamos siempre con la revolución neolítica. Y empieza pues eso, con una descripción del neolítico, de cómo se origina y cómo se extiende esta revolución. Durante algo más de 2 millones de años, el ser humano obtuvo su alimento como un depredador más, esto es, apropiándose mediante carroñeo, caza y recolección
de los suministros de la naturaleza, y se da la concurrencia de diversos mecanismos desencadenantes hace cerca de 10.000 años, lo que obligó a algunas comunidades de nuestra especie a romper con aquel status quo. Mientras algunos autores llaman la atención sobre aspectos de la naturaleza climática, ese cambio climático del Pleistoceno, ¿no? ese el derretimiento y el retroceso de los glaciares, y la llegada de un clima más benigno, parecido al actual cuando empieza el Holoceno. Otros prefieren poner mayor acento sobre el incremento demográfico que causa a la postre una crisis alimentaria, y es lo que produce, o lo que produciría, pues, el inicio de las actividades agropecuarias. Esto desencadena una acumulación de excedentes de producción, y el control y gestión de ese excedente lleva a la creación de nuevas fórmulas de organización social y política, dando paso a las primeras tensiones sociales y, en definitiva, a la lucha por el poder. Es decir, hay que cuidar esa acumulación de excedentes, por lo tanto hay que defenderlo de posibles robos o de ataques de otras tribus. Algunos sectores se especializaban en determinadas actividades productivas, lo cual ya nos asemeja mucho a las primeras civilizaciones, incluso en un mundo actual que no es más que un modelo de estas primitivas sociedades tecnológicamente más avanzadas. Una nueva vuelta de tuerca la da la escuela postprocesual, con investigadores como Hodder, Tilly, Bradley, Whittle o Serrat, que entienden que la principal transformación generada durante el Neolítico es aquella que concierne a la esfera de lo simbólico, es decir, cuando se transforma de modo radical la percepción que tienen los seres humanos de la naturaleza y el paisaje. Dentro de esta dinámica se entiende que los cazadores y recolectores del Paleolítico y el Epipaleolítico se integraban como un elemento más en su entorno natural, con el que mantuvieron una relación armónica. Se deduce que dicho equilibrio se rompe con la eclosión de nuevas fórmulas neolíticas o de aprovechamiento del medio, basadas ahora en una relación de dominación o control sobre el mismo. Varios autores han definido todo el proceso como una domesticación de la naturaleza. Es al final una nueva percepción del paso del tiempo, frente a esa concepción cíclica que se ajustaba a la periodicidad de los acontecimientos de alcance anual, que es la propia de los cazadores-recolectores, es decir, conforme a las estaciones ellos cultivan y cosechan. Surge otra concepción del tiempo que es lineal, vinculada a las actividades de más largo aliento propias de sociedades productoras, es decir, son capaces de almacenar, conservar recursos y comida para años posteriores, es decir, no están tan supeditados a las estaciones y el cambio de clima que se produce entre cada una de ellas, del cual depende tanto la siembra y la cosecha. Las distintas interpretaciones vertidas a lo largo del tiempo sobre el significado del término neolítico no coinciden ni en la interpretación de su auténtico significado ni en su contenido concreto, como también hemos visto antes, ¿no? Algunos se fijan más en los cambios climáticos, en la revolución neolítica en cuanto al paso del cazador-recolector al productor de alimentos y a las actividades agropecuarias, y otros se fijan más en el cambio en la industria lítica, ¿no? En la piedra tallada a la piedra pulimentada. Sí concuerdan, no obstante, los estudiosos en subrayar el hondo calado que para el posterior desarrollo de la humanidad revistieron las diferentes transformaciones económicas, tecnológicas, sociales y religiosas. Es decir, el Neolítico sí que supuso una verdadera revolución. Estas novedades se difundieron por Europa a través de dos vías principales, la que transcurre a lo largo del Valle del Danubio y la que sigue hacia occidente las costas del Mediterráneo, y es así como el Neolítico llega a la península ibérica. Los elementos culturales y las formas de vida visibles no representan una mera repetición del Neolítico del Próximo Oriente. Esto es lo que apoyaría la tesis autoctonista que defienden que la aparición del Neolítico en Europa no fue resultado de una efectiva colonización humana, sino más bien fruto de un proceso de penetración o aculturación por el que los últimos grupos indígenas de cazadores-recolectores del Epipaleolítico Mesolítico, herederos del último Paleolítico europeo, incorporaron, en función de sus necesidades
y de sus tradiciones culturales y el potencial de sus entornos las novedades que mejor les venían, que más les convenían. En unos casos sería el cultivo, en otros la cría de ganado, en otros el uso de la cerámica, de la piedra pulimentada, etc. Por el contrario, establecer dónde se sitúa el lugar de procedencia no constituye un gran problema. Son indiscutiblemente oriundas estas especies del Asia Menor, lo cual sirve de argumento principal a esas teorías difusionistas que digamos, contraponen a la teoría autoctonista, se contraponen a la teoría autoctonista y hablan más de un proceso de irradiación. En el ámbito europeo, salvo áreas muy concretas, como el caso del territorio griego y británico, donde se advierte una ocupación del territorio con múltiples paralelismos respecto al modelo de poblamiento próximo oriental, encontramos las más de las veces realidades diversas y mucho más ambiguas, grupos aún cazadores, pero que han incorporado ya la cerámica, la piedra pulimentada o ambas, y al revés, otros que se manifiestan ya campesinos, pero todavía no tienen esas nuevas tecnologías, sobre todo basadas en la cerámica. Esta idea refuerza que el neolítico no es uno solo, sino que el componente indígena tiene un peso específico notable. Bien, en la meseta norte, en cuanto al cultivo de la ganadería, cerámica, piedra pulimentada, hacen acto de presencia por primera vez entre finales del séptimo y comienzos del sexto milenio antes de Cristo. Lo hacen primeramente en las costas del Levante, es decir, hablamos, aunque el epígrafe se llame la meseta norte, empieza hablando de todo el territorio peninsular, o sea que en este Levante es donde aparecen estas manifestaciones ligadas a la cultura de la cerámica cardial, y no hay seguridad de cómo se produjo esta primera neolitización. Parece que la mayor parte de los investigadores se adhieren a la tesis difusionista, de manera que el neolítico es aportado a la península por comunidades colonizadoras que proceden del Mediterráneo a través de costas y vías fluviales principalmente. En los años 80, el descubrimiento y excavación de algunas cuevas en el interior peninsular, como la de Verdelpino o el Aire o la Vaquera, sirvieron para comenzar a poner en tela de juicio el supuesto desierto interior neolítico, es decir, esa tesis que hablaba de que que básicamente se había desarrollado únicamente en el Levante, este neolítico. Y Fernández Pose, en el año 80, emplea el término por primera vez de neolítico interior en la península ibérica, identificando un conjunto de yacimientos de este complejo cultural de una entidad propia que venía definido por la cerámica decorada, con algunos paralelos en la zona de Andalucía. Volviendo a la Sierra de Atapuerca, los trabajos desarrollados en la cueva del Mirador, cuanto en el seno del Valle de Ambrona, sirven para poner de manifiesto que la neolitización de la meseta debió ser muy rápida y que no hay que pensar quizás en grandes movimientos de población, sino intentar comprender dinámicas de pequeños grupos móviles con una agricultura muy elemental. En este contexto, las tierras cultivadas se habrían convertido pronto en improductivas y entonces tenían que buscar enseguida otro nuevo entorno virgen para establecer el poblado. Y esto es básicamente todo. El final del libro aporta una bibliografía bastante amplia sobre el tema y, bueno, una vez más, resaltar que lo interesante de este libro, lo más relevante, no es tanto los resúmenes del proceso de dominización ni de las sociedades cazadoras recolectoras ni agropecuarias, que eso ya se ha hecho muchas veces y en muchos sitios, sino cómo surgen en la península ibérica y especialmente en la submeseta norte, haciendo énfasis en todos los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y en algunos otros
del Valle del Duero y de otras zonas aledañas.